Es una de las peores escenas de matanza a gran escala. Un depredador de punta, una estampida en pánico y un desastre natural coinciden todos en una tormenta perfecta. Ahora, un nuevo descubrimiento revela al gigante prehistórico que origina todo. El dinosaurio ártico. Ellos son los primeros guerreros del mundo, los máximos depredadores. Los nuevos descubrimientos y las ciencias forenses reviven el arte prehistórico de la guerra. Esto ocurrió hace unos 70 millones de años. Las primeras capas de hielo se forman en la cima del mundo y abarcan hasta lo que es hoy la Canadá moderna. Increíblemente, al sur del Círculo Ártico, los dinosaurios habitan la Tierra. El invierno cubre el campo en oscuridad absoluta. La nieve y el hielo obligan a los dinosaurios a migrar hacia Canadá moderna para escapar de las condiciones inclementes. A medida que huyen hacia el sur, los persiguen dos asesinos. Uno es el depredador máximo y el otro es la desintegración del mundo ártico. Verano de 1986. Nos encontramos en Pipestone Creek, en el noroeste de Alberta, Canadá. En una excavación de rutina, un equipo de paleontólogos hace un sorprendente descubrimiento. Son los restos de una manada entera de dinosaurios. Son más de 3.500 huesos. Hay unos 100 huesos por metro cuadrado, incluyendo unas 14 calaveras en total. Es uno de los descubrimientos más espectaculares en la historia de los dinosaurios. Los identificaron rápidamente como el Paquirinosaurio, un predecesor del Triceraptor de cabeza grande. Un adulto típico medía 7 metros, alcanzaba unos 2 metros con 10 centímetros y pesaba unas 4 toneladas. Esta cosa tiene forma de camión, pero con una punta. Así que si tiene la mala suerte de estar frente a un paquirinosaurio que ataca, es como estar frente a un camión que le viene encima a unos 40 kilómetros por hora. Lo primero que se le nota es una masa en la punta de la nariz, lo que llamamos una joroba. Algunos paleontólogos creen que llevaba un cuerno gigante como el de un rinoceronte. Casi todos los cuernos de los dinosaurios son de hueso, pero en este caso creemos que ese cuerno podría ser de cabello o de queratina, como nuestras uñas, y ese material se descompone cuando muere el animal. Un estudio más detallado de un rinoceronte moderno revelaría que sus cuernos están adheridos en forma diferente al cráneo que los del paquirinosaurio. En realidad tenemos especímenes de rinoceronte que murieron en zoológicos y examinamos muy de cerca cómo se une exactamente el cuerno al hueso. El resultado muestra que la estructura que vemos aquí, en este rinoceronte, realmente no se parece al del paquirinosaurio. Es de una estructura muy diferente. Detrás de la joroba, protegiendo el cuello y los hombros, el paquirinosaurio mostraba su otra característica resaltante: una especie de cofia ósea llamada escarola. Las escarolas eran definitivamente funcionales porque esto era algo transmitido de generación a generación. Podría haber comenzado como un reconocimiento de la especie o mecanismo de exhibición sexual, pero lo tienen tanto los machos como las hembras. Por eso estoy seguro que al final ayudó en términos de la protección. Si vas a atrapar a un ceratopsiano, no podrás atraparlo por el cuello, ya que no hay nada para asirse sino de hueso sólido de este grosor. Entonces, al estudiar la osamenta en el sitio, los paleontólogos encontraron otra clave. Esta manada incluía todas las edades, desde los muy jóvenes hasta adultos totalmente desarrollados. Este corte transversal mostró pistas sobre cómo los dinosaurios del Ártico cambiaron físicamente mientras crecían. Una de las cosas verdaderamente interesantes cuando vemos estas jorobas nasales en estos diferentes paquirinosaurios es que no hay dos iguales. Todas son distintas. La diferencia descubriría mucho sobre la edad del animal, quizás algo sobre su sexo, pero también algo sobre su salud en general.
Estos son los tipos de parámetros que usan los animales para juzgar si es una hembra en busca de un padre potencial para sus hijos o potencialmente machos estudiándose para la batalla. Entonces, el misterio se profundizó. Los científicos descubrieron rápidamente que estos dinosaurios habían muerto todos al mismo tiempo. Encontrar todos los restos en un solo lugar solo podría significar una cosa: la manada entera fue destruida de repente y de forma catastrófica. Casi todos los osarios ceraptosianos ciertamente representan catástrofes. Y estas catástrofes solo ocurren cuando los animales se desplazan en manadas. Y los registros fósiles reflejan que de vez en cuando las cosas salían mal. Así que quizás uno entre 100 osarios que encontrábamos resulta ser estos sitios de muerte masivas, donde tenemos dinosaurios con cuernos que viajaban en manadas que murieron todos al mismo tiempo. ¿Pero por qué? Mientras el Ártico desaparece, las estaciones empezaron a cambiar en el planeta Tierra por primera vez. Esto originó un efecto dominó: repentinas y mortales inundaciones. Esto es el resultado de tener muchos animales grandes en agua que fluye rápidamente. Un solo paquirinosaurio quizá podía atravesarlos nadando hasta una corriente relativamente rápida, pero cuando se trata de 2 o 4 o una docena o cientos atravesando el agua, se tropiezan, se le enredan los miembros y se ahogan. La fuerza de la corriente se lleva a estos cuerpos y los arroja en las orillas o en la curva del arroyo. Hoy en día vemos que cuando una manada de antílopes intenta cruzar un arroyo juntos, durante una riada se apilan unos contra los otros, y eso parece ser lo que ocurrió en Pipestone Creek en la era de los dinosaurios. La tierra diseminada entre la osamenta apoya la teoría de inundación. Partículas de tierra de diferentes tamaños viajan a velocidades distintas. Agua rápida significa que las partículas pequeñas viajan más rápido, dejando atrás a las grandes. Los dinosaurios encontrados estaban tapados por el mismo tamaño de la partícula, y esto nos dice que estos animales fueron arrastrados a su posición. Pero la rápida inundación desencadenó nuevas preguntas. Unas pocas muertes se entenderían, pero ¿qué pudo causar que una manada entera de paquidinosaurios entrara a una inundación y a una muerte segura? El Dr. Lawrence Whitmer, de la Universidad de Ohio, hizo unas exploraciones con escáner sobre el cráneo de un paquidinosaurio para buscar pistas sobre el posible comportamiento de los dinosaurios. Descubrió que este animal no era muy inteligente, actuaba por puro instinto. Lo que nos dice esa pequeña estructura cerebral del paquirinosaurio es que los animales no eran inteligentes. No tenían la capacidad necesaria para distinguir lo que ocurría en su ambiente. Eran animales muy instintivos. No le podrías tirar una curva al paquirinosaurio para que el animal lo resolviera. Era un animal muy instintivo y muy salvaje. Ya que era un animal que reaccionaba por puro instinto más que por intelecto, es fácil comprender por qué una manada entera podría ser empujada a un río de aguas rápidas. Debido a sus pequeños cerebros, estos dinosaurios tenían una mentalidad de disparen primero y averigüen después. Pero de lo que carecía el paquidinosaurio en cerebro, lo compensaba con creces en valentía. Aunque tenía un cerebro pequeño, estaba protegido dentro del mayor arma del dinosaurio: un cráneo blindado. Imagínenselo como un ariete prehistórico. Los cascos del cráneo ceratopsiano en realidad están separados de su cráneo, lo que indica que pueden sufrir un gran impacto sin dañar su cerebro, ya sea con otro dinosaurio o quizás tumbando árboles para conseguir más comida. Ese gran cráneo es su arma más grande y es lo que usaban para defenderse. En una pelea, el paquirinosaurio hará solamente una cosa, y es enfrentar a su agresor. Y mientras el agresor se acerca, bajará la cabeza para atacar, y en lo que le dé al blanco, subirá la cabeza. Esto significa que entierra su cuerno e inflige una gran herida a su agresor. Multiplique esa arma por 1000 y tendrá la otra arma del paquidinosaurio: la fortaleza en cantidad.
El paquirinosaurio era un dinosaurio de manada y por lo tanto podía operar en conjunto. Los mayores beneficios son el número de ojos disponibles. Mientras se dispone de más ojos, es más fácil descubrir la presencia de un depredador. Además, si tienes a una gran cantidad de animales con grandes cuernos o escarolas en conjunto, pueden defenderse de los mejores depredadores existentes en este ambiente. Ese ambiente incluye no solo lo que hoy en día es Alberta, Canadá, sino también Alaska y Montana, donde se han descubierto restos del paquidinosaurio. El hecho de que se encuentra en tantas áreas diferentes sugiere que estos dinosaurios tenían una capacidad notable de adaptación a muchos ambientes distintos. También nos dice que eran dinosaurios migrantes. Este dinosaurio del Ártico fue sacado de su predio por el cambio climático y una oscuridad continua. En los meses de verano, cuando había mucha comida en el Ártico, porque las 24 horas de sol producen una gran cantidad de plantas, estos paquirinosaurios podrían haber migrado hacia el norte, al Ártico, y se dispersaron. Se alimentaron durante el verano, pero al llegar el otoño, de repente, se enfrentaron a 24 horas de oscuridad. Así que tenían que salir de ahí. Formaron manadas de nuevo, bajaron hacia el sur, a Alberta, y luego se dispersaron para los meses de invierno. Fósiles de plantas encontradas en este sitio sugieren que hace 75 millones de años, este arroyo era el lugar ideal donde se alimentaba una manada de paquidinosaurios migrantes que venían hacia el sur. Una de las cosas interesantes de la localidad de Pipestone Creek eran las evidencias de plantas que incluían madera petrificada debajo de la osamenta. Había polen, esporas, hojas y las características generales de los restos de las plantas mostraban que era un tipo de selva caduca. Pero en realidad el paquidinosaurio era un hábil nadador. Solamente el pánico explica que se ahogaran en forma masiva. Entonces, ¿qué pudo haber causado el caos? Un nuevo descubrimiento revelaría la cercanía de un supremo depredador. Fue un descubrimiento que cambiaría lo que pensábamos que sabíamos sobre el mundo ártico prehistórico. El descubrimiento de uno de los cementerios prehistóricos más grandes desenterrados mostró un campo de matanza. Una manada completa de paquidinosaurios se ahogó en una inundación repentina. ¿Qué fue exactamente lo que los llevó a ese lugar? Primero, los científicos encontraron huesos de paquidinosaurios que tenían fracturas largas en forma de espiral, indicio de que habían sido pisoteados en una estampida de pánico. Luego, encontraron la respuesta que buscaban. Encontraron los dientes de un depredador enterrados entre la osamenta. Era del espécimen tiranosaurio. Eso nos sugería que quizás estos dientes de tiranosaurio de hecho eran de animales que pisoteaban los cuerpos de estos animales mientras los comían. Lo último en la evidencia lo proporcionaban los mismos huesos, porque empezamos a encontrar marcas de dientes de tiranosaurio en los huesos de los ceratopsianos. Y no había dudas que en ese tiempo los tiranosaurios definitivamente se comían los cuerpos de los paquidinosaurios que morían. Una inspección más detenida de los dientes y el número de recortes señalaba como responsable del ataque a un miembro de la familia Tiranosauria. Era el depredador más mortífero de su tiempo. El Albertosaurio. Albertosaurio, el lagarto de Alberta. Un depredador supremo de la especie Tiranosauria. Esta amenaza carnívora vivió unos cuantos millones de años antes que su primo más grande y más conocido, el T-Rex. Entonces, si el T-Rex es el vehículo utilitario o la versión del camión Mack, el Albertosaurio es un deportivo. Tiene el mismo diseño básico, pero más delgado, más elegante y casi ciertamente más rápido como adulto.
El albertosaurio medía unos 9 metros, unos 3 metros hasta las caderas y pesaba unas 3 toneladas. El carnívoro tenía 5 características claves del tiranosaurio que lo convertía en un depredador temible. Ante todo, y lo más importante, es que el albertosaurio tenía un poderoso conjunto de mandíbulas y unos 70 dientes como puñales, afilados en la punta y a los lados. Está claro que los usaban para rebanar en lugar de aplastar a su presa. Sus dientes son encorvados, lo que significa que más o menos apuntan hacia atrás y también tienen filo con cerraduras. Es bastante particular porque están perfectamente adaptados para rebanar carne, pero no necesariamente para crujir hueso. La segunda característica clave del tiranosaurio era su visión binocular, la que le permitía una aguda percepción de profundidad. Tanto el tiranosaurio como el albertosaurio gozaban de un buen sentido visual. Una parte importante de eso se ve en la forma como el oído interno y los detectores de movimiento de la cabeza se relacionan con el sentido de la visión. Y eso nos demuestra que tanto el tiranosaurio como el albertosaurio podían mover los ojos, la cabeza y el cuello con rapidez para seguir a su presa. La siguiente característica clave era un par de brazos cortos, pero poderosos. Aunque los brazos del albertosaurio eran pequeños en comparación con su tamaño corporal total, eran muy musculosos. Esto quiere decir que los brazos eran muy fuertes, pero su función era un misterio. Quizás se usaban para agarrar a la presa, mientras que su boca y los dientes hacían el trabajo sucio, o quizás se usaban durante el apareamiento. Agréguenle 2 largas patas musculosas hechas para cazar a la presa. En algunos estudios biomecánicos se ha estimado que el albertosaurio podría correr casi unos 48 kilómetros por hora. Esa es casi la velocidad de un león moderno. El albertosaurio quizás era muy rápido. De hecho, aunque existieron en épocas un poco distintas, podía potencialmente dejar atrás al T-Rex. No tenía las largas tibias y los largos metatarsos en comparación con la longitud del fémur. Bueno, era un animal bastante rápido. Y finalmente, el albertosaurio usaba una cola larga y puntiaguda que podía maniobrar con facilidad. Esa cola funciona como un contrapeso para que puedan mover su cola de un lado a otro mientras corren y eso los ayuda a tomar las curvas. Lo vemos aún hoy en día en los animales modernos como los grandes felinos. Cuando los grandes felinos corren, mueven sus colas de un lado a otro y eso los ayuda a girar más rápido. Con este paquete de características de tiranosaurio, el albertosaurio era un maestro adaptándose a diferentes ambientes. La mayoría de los especímenes de albertosaurio que existen se encuentran en un solo lugar en Alberta, que era una llanura en la costa. Y así sabemos que esos dinosaurios vivían en un ambiente muy similar a lo que vemos hoy en día en los estados del Golfo o en el norte de Florida. Pero tenemos otros especímenes de albertosaurios de Montana que ahora parecen ser de una especie diferente y parecen haber vivido en ambientes que eran más del interior del país, lugares que al menos eran muy secos por temporadas, y así podría ser que aunque el albertosaurio vivió en una gran cantidad de ambientes, de hecho, podría haberse constituido en diferentes especies en esos ambientes específicos. Pero hay otra pista sobre cómo vivió este depredador. En un sitio de Alberta Central, en Canadá, llamado Dry Island Bone Dead, el descubrimiento de múltiples esqueletos de albertosaurios demostró que este depredador cazaba en manadas. A fin de entender los métodos de caza del albertosaurio, los paleontólogos compararon el diseño de su cerebro con el de animales modernos. La estructura cerebral del albertosaurio muestra que el cerebrum, los centros más altos del cerebro asociados con el poder de conocimiento y solución de problemas, no es muy grande. Hoy podemos ver a animales como cocodrilos o como algunos de los lagartos depredadores, como el lagarto vigilante, que en realidad no tienen grandes cerebros, pero tenían la capacidad de una variedad de estilos diferentes de caza.
Así que aparentemente no se necesita mucho poder cerebral para ser un buen depredador. La estructura mental del albertosaurio nos mostraría que podían depredar acechando. Quizás tenía el cerebro para ser un depredador de cacería. Dicho de otra manera, podía perseguir a su presa. El albertosaurio tenía un cuello en forma de S. Esto le permitía atrapar a su presa como una culebra. En una pelea lo que haría es enfrentar a su atacante y entrar de cabeza con esos dientes masivos. Atrapaba a su presa y le arrancaba un gran pedazo. A él no le interesaba luchar, él simplemente quería infligir una herida para que se desangrara. Al analizar el sitio de sepultura, los paleontólogos fueron capaces de ubicar al albertosaurio en la escena, porque mientras comía se le desprendían los dientes. Cuando el albertosaurio se alimenta, a menudo cuando llega al hueso se le puede romper un diente. A esos los llamamos dientes desprendidos, que significa que se desprendieron durante el proceso de alimentación. Cuando se encuentran dientes desprendidos en un lugar donde hay huesos de herbívoros, es evidencia clara de que un carnívoro masticaba sus huesos. No encontramos los huesos del carnívoro porque no murió allí, se alimentó y siguió. Solamente queda como evidencia los dientes, los que se desprendieron. Los científicos también creen que el albertosaurio se alimentaba de los miembros de la manada luego de que morían. Lo más probable es que lo hicieran cuando la marea llevaba los cuerpos a la orilla. Cuando una masa de cadáveres se pudre en el antiguo Sol Cretáceo, atrae a todo tipo de depredadores y también al más carnívoro de esos tiempos, el albertosaurio. Ellos comen, mastican y algunos de los dientes de los que están por caerse, porque la dentadura de los dinosaurios siempre se renueva, se quedan con los huesos y la carne podrida de los paquirinosaurios. Así que cuando conseguimos todos estos dientes de albertosaurios en Pipestone Creek, demuestra que los albertosaurios estaban depredando, igual que los que harían cualquier carnívoro, ya que es carne que no se está defendiendo. Pero esto simplemente explica las secuelas de lo que ocurrió en Pipestone Creek. Era como una película de desastre prehistórico. El mundo del dinosaurio ártico colapsaba y los depredadores gigantes le cerraban cualquier escape. Solo le quedaba una oportunidad. Y eso sorprendería al paleontólogo más veterano. El albertosaurio, un depredador supremo. El paquirinosaurio, un ariete prehistórico. Dos titanes del final del período Cretáceo se encontraban cuando el mundo ártico llegaba a su final violento. Los paleontólogos escudriñan los restos para descubrir nuevos hechos sorprendentes. El paquirinosaurio y el albertosaurio eran muy grandes, y ese gran tamaño de inmediato le confiere una gran fuerza. Ninguno de los dos eran animales delicados, pero de los dos, ciertamente el albertosaurio era el más delicado. Tenía piernas relativamente largas y se movilizaba sobre dos de ellas. Así que por consiguiente, el albertosaurio corría más peligro de sufrir un daño catastrófico. En cambio, el paquirinosaurio era un animal cuadrúpedo, más compacto, con una contextura más fuerte que la del albertosaurio. El albertosaurio era el predecesor del T-Rex. Tenía brazos más funcionales, pero su cabeza era más pequeña y menos poderosa. Así que tenía que usar sus brazos relativamente cortos para ayudarse en la captura de la presa, un método menos eficiente. El albertosaurio tenía patas largas que absorbían los golpes. Estaría entre los bípedos más rápidos de la historia, al menos entre los grandes animales. El paquirinosaurio no era lo mismo, sería tan rápido como un dinosaurio cuadrúpedo, pero nada parecido a lo que un tiranosaurio habría sido. Los dinosaurios tienen dos formas de desplazarse, la bípeda y la cuadrúpeda. Los cuadrúpedos, como los paquirinosaurios, se desplazan en cuatro patas. Esta postura les da una ventaja de mayor estabilidad, sobre todo cuando tienen que girar rápidamente.
Pero el albertosaurio, que es bípedo, tan solo anda en 2 patas. Esto les permite mayor velocidad, pero menos estabilidad en el giro rápido. Podía girar con la rapidez de un elefante moderno. Me doy cuenta de que estos animales girarían de 2 maneras diferentes. El paquirinosaurio giraba más o menos en un sitio, mientras que el albertosaurio trataría de dar vueltas para buscar una ventaja en la cual podría atacar rápidamente desde atrás o desde un lado y así aprovecharse de eso. El albertosaurio cazaba en pequeños grupos que estaban formados hasta por 5 ejemplares. Una manada de paquirinosaurios podría defenderse muy bien de un solo albertosaurio, pero si había más de uno, se le complicaría mucho más. Sabemos que el albertosaurio a veces cazaba en manadas. La evidencia fósil lo demuestra. El Ártico no era un hogar para cualquiera de los depredadores supremos. Enfrentarse al albertosaurio hubiera sido algo terrorífico para el dinosaurio del Ártico, especialmente para los jóvenes de la manada. Es muy probable que uno de los métodos de caza del albertosaurio sería el de tratar de separar a un miembro de la manada. Una vez que esté separado, matarlo es mucho más fácil porque no tienes que enfrentar al grupo entero. Es la misma técnica que los depredadores modernos. El comportamiento animal no cambia. Así que el método de cacería de un león nos da una idea de los métodos de cacería de un albertosaurio. Los dinosaurios árticos se reunían en manadas no solo para protegerse, sino también para compartir el calor corporal. Basándonos en la evidencia geológica, sabemos que la manada terminó en una inundación fluvial, pero muy pocos animales se atreverían a cruzar un río en crecida. No tenemos la evidencia que nos diga exactamente qué pasó y por qué estos animales escogieron entrar al río, pero algo los impulsó. Lo único que se me ocurre es que los forzaron hacia el río. Es ciertamente posible que los venía persiguiendo algo tan grande como un albertosaurio. El albertosaurio no podía soportar el frío del Ártico. No tenía suficiente grasa que lo protegiera. El arma principal del albertosaurio eran sus poderosas mandíbulas para romper huesos y desgarrar carne. Y también gozaba de un poderoso computador, un cerebro grande en cuanto a un dinosaurio y muy buenos sentidos, una visión magnífica y un gran sentido del olfato. El paquirinosaurio tenía como arma una poderosa masa nasal, que era un cuerno o un bulto, que es una buena arma defensiva. El cuerno del paquirinosaurio podía tener una longitud de unos 90 centímetros. Muchos paleontólogos piensan que se parecía al del rinoceronte, pero mucho más grande. La prueba de habilidades de pelea entre los tiranosaurios con el albertosaurio de una parte y la de cuernosaurios como el paquirinosaurio de la otra es una prueba entre los extremos para los carnívoros y los herbívoros. Los tiranosaurios están hechos para matar y para llevarlo a cabo de cierta forma. Para entrar a alta velocidad con esas poderosas mandíbulas que pueden atrapar, sujetar y romper. Pero del otro lado, los dinosaurios de cuerno tienen el poder de los números, el poder de operar en manadas. Con estas armas craneales, que son cuernos o protuberancias, pudieron sobrevivir muy bien contra los tiranosaurios. El paquirinosaurio es uno de los pocos dinosaurios que se encuentran en el Ártico. El Timimus fue encontrado en Australia, que una vez estuvo conectada a la brutalmente fría Antártica. Este pequeño bípedo quizá fue el único dinosaurio que hibernaba. Es posible que estos animales se agruparan para protegerse contra los ataques, como hacen algunos mamíferos hoy en día. Los depredadores atraparán a los más débiles, los rezagados y algunos de la periferia del grupo.
Pero el grupo como una entidad sobrevivirá. Y esto es una gran ventaja de la naturaleza gregaria de muchos animales, incluyendo a estos dinosaurios. Otro dinosaurio de temperatura fría era el Lialinasaura, que tenía ojos muy grandes y podía ver en la oscuridad. Nos espera una tarea muy difícil para tratar de entender a criaturas que vivieron hace 60 millones de años. El comportamiento no se fosiliza como los huesos, y entonces debemos ver a los animales modernos como medio para entender cómo los dinosaurios se podrían haber comportado. Pero revisando de cerca la evidencia y estudiando los comportamientos de los animales modernos, podemos recrear una representación muy realista en base a los hechos y a la ciencia pura. El albertosaurio cazaba como las águilas, usando sus patas para atrapar a la presa y su poderosa vista para ubicar a sus víctimas a una distancia de casi 5 kilómetros. ¿Cómo lograron estas criaturas fantasmales empujar a una manada completa de dinosaurios árticos hacia una crecida repentina? ¿Y qué significaba esto para la total extinción de esta rara criatura? Los científicos se apresuraron a reunir evidencia que estaba enterrada unos 75 millones de años. Hace 70 millones de años, el albertosaurio era el cazador más temible en Norteamérica. Era uno de los pocos dinosaurios que se enfrentaba a un dinosaurio ártico que tenía cuernos. Esta manada de paquidinosaurios consumía lo que equivalía a muchos días de comida en preparación para su migración. Sin lugar a dudas, esto los atrasaba porque los volvía más lentos. Aunque el paquirinosaurio no tiene el mismo gran tamaño y armamento que el resto de los miembros de la gran familia Ceraptosiana, sigue siendo poderoso y peligroso. Ese cuerno puede causar unas heridas fatales y el hecho de que vivían en manadas los hace aún más peligrosos. Así que estos albertosaurios debían tener mucho cuidado. El albertosaurio se alimentaba de dinosaurios de cuernos, dinosaurios con boca de pato y hasta el anquilosaurio acorazado. Eran temibles. El comportamiento y el método de caza de los dinosaurios como el albertosaurio no eran tan diferentes a los de los grandes depredadores actuales. Los leones son un ejemplo perfecto de cómo buscan a miembros de la manada y escogen a los más débiles para atacarlos. Estos albertosaurios saben que un miembro débil de la manada tiene menos posibilidades de defenderse vigorosamente y así sus oportunidades de ser heridos se reducen. En contraste con muchos dinosaurios, el albertosaurio quería perseguir a su presa. Esto cansaba a la víctima y facilitaba todo para matarla. Enterado de su presencia, el paquirinosaurio se ponía a la defensiva y empezaba a buscar en el bosque a su atacante furtivo. Sabiendo que la manada está consciente de su presencia, el albertosaurio salía de sus escondites y se dirigía a los expectantes paquirinosaurios. El paquirinosaurio tenía ojos a los lados de la cabeza. Su percepción de la profundidad era pobre. Si pueden hacer que la manada salga en estampida, saben que se expondrá el miembro más débil. Aunque estos dinosaurios pueden defenderse contra estos albertosaurios, el paquirinosaurio es terco para huir a las primeras señales de peligro. Al girar y batirse en retirada expone al miembro más débil. Así asegura la salud y bienestar del resto de la manada. Así es como la naturaleza extirpa a los enfermos, los viejos y a los heridos. Al romperse los continentes, los océanos se acercaron a lo que ahora es Norteamérica, propiciando así un incremento en la lluvia. La manada es forzada hacia la orilla del río, pero como no pueden cruzar, están obligados a pararse y resistir. Bajan la cabeza y empujan sus cuernos nasales hacia el depredador. El albertosaurio se pasea hacia adelante y hacia atrás, buscando cualquier debilidad en su defensa. Mientras rondan, se turnan en simular un ataque esperando que el pánico se propague en el grupo. Tienen su oportunidad cuando uno de los miembros de la manada rompe filas y sale corriendo. Las manadas de paquirinosaurios las formaban unos pocos machos dominantes y un harén de hembras y sus hijos. El albertosaurio vivía instintivamente. Cuando el paquirinosaurio rompe filas y sale corriendo, los depredadores se acercan a darle caza. El albertosaurio sabe que al separarse de la manada, este paquirinosaurio no tiene oportunidad de defenderse. Es como el viejo adagio, divide y vencerás.
La escarola del paquirinosaurio tenía un grosor de unos 8 centímetros y era de hueso sólido. En lo que gira, las mandíbulas del albertosaurio se cerraban sobre su escarola y dientes rotos saltaban al aire. El paquirinosaurio bajó la cabeza y esperaba embestir al albertosaurio con su nariz larga. El cuerno del paquirinosaurio podía crecer si se le rompía. Una de las debilidades del albertosaurio es que tiene una contextura relativamente liviana. Si tomas en cuenta el tamaño, esto pareciera difícil de creer, pero cuando miramos el diseño de su esqueleto, se ve que sus huesos son huecos, son rígidos y fuertes, pero son muy livianos. Así que si el paquirinosaurio es afortunado y le da un hueso, podría partirlo sin problema. Y esto no solo sacaría al albertosaurio de la pelea, sino que podría significar su muerte. El paquirinosaurio tenía un bajo centro de gravedad. Esto le permitía girar con rapidez para mantener su cuerno y su escarola protectora de cara al atacante. El paquirinosaurio, igual que casi todos los miembros de la familia Ceraptosiana, no tienen defensa detrás del cuello. Son totalmente vulnerables y no tienen armas, no tienen espigas, no tienen nada. Tienen todas sus armas en la parte delantera. Así que para atacar a un animal como el paquirinosaurio, lo mejor sería atacar su lado desprotegido o sus flancos o hacia la parte trasera del cuello detrás de la capa protectora. La piel del paquirinosaurio tenía hasta unos 8 centímetros de espesor y una fortaleza igual a la de un elefante o un rinoceronte. Una vez que el paquirinosaurio es lanzado al suelo, básicamente está indefenso. El albertosaurio solo tendrá que atraparlo por la garganta y abrirle el estómago. Esos filosos dientes aserrados cortan la carne como le hace un cuchillo caliente a la mantequilla. Cuando calculamos las dimensiones de las mandíbulas de este gran carnívoro, se puede ver que puede morder y tragarse un pedazo de carne de unos 45 kilogramos. El Ártico estaba cambiando para siempre. Pasaría de ser una tierra baldía a ser un paraíso exuberante para animales de todo tipo. Pero no sería bondadoso con el dinosaurio del Ártico. Estaba destinado a su extinción y su salida sería terrible y dolorosa. Hace 70 millones de años, en lo que ahora es Canadá, 2 albertosaurios atacaron a una manada de paquidinosaurios, lo que provocó una estampida hacia un río en creciente. El albertosaurio tenía un metabolismo rápido como el de las aves de hoy día. Esto lo obligó a alimentarse con frecuencia para restablecer su energía. Debido a su centro de gravedad inferior, los dinosaurios, como los paquirinosaurios, podrían recuperarse rápidamente de una caída. Tienen fuertes patas delanteras y traseras y les permiten incorporarse con mayor facilidad. Tan rápido como es abatido, se recupera. El paquirinosaurio tenía patas tan gruesas como la cintura de un hombre adulto. También eran tan fuertes como las de un elefante, pero no tan huecas como las del albertosaurio. Las piernas delgadas del albertosaurio son un punto débil porque no se necesitaría mucha fuerza para fracturarlas o quebrarlas. Pero por ser relativamente delgadas representan ser un blanco más pequeño. El paquirinosaurio falla el hueso y solo rompe la piel y esto molesta al albertosaurio, que entonces va por todo. El período Cretáceo no fue tan caluroso como el Jurásico. Las temperaturas eran más altas que las de hoy en día, pero el clima relativamente más fresco le permitía a los dinosaurios ser más activos. Esta era una ventaja para los carnívoros que gastaban más energía en una pelea que los herbívoros. El albertosaurio también tenía un estómago cavernoso. Podría comerse una vaca en una sola comida. Su apetito insaciable lo impulsaba a una carnicería salvaje.
El albertosaurio camina hacia adelante y hacia atrás, empujando a la manada a una formación más cerrada. La experiencia le indica que si se juntan demasiado perderán su habilidad de moverse independientemente, y es el momento en que ataca. El cerebro del paquirinosaurio solamente piensa en una sola cosa. Ellos reaccionan, no planifican. Si están concentrados en un atacante, no están en conformidad con su entorno. Los paquirinosaurios, uno a uno, son empujados al río a medida que la manada se mueve hacia atrás. Normalmente estos dinosaurios podrían nadar sin problema, pero ahora entran en pánico y cada dinosaurio está por su cuenta en su esfuerzo por escapar del albertosaurio. Y así se empujan y empiezan a ahogarse. El paquirinosaurio nadaba como un perro, con su cabeza sobre el agua y pataleando. Esto era imposible cuando estaban demasiado apretados juntos. El albertosaurio no era un buen nadador. Sus pequeños brazos eran inútiles en el agua y solo le quedaba depender de sus dos poderosas patas. Aunque el albertosaurio tenía la capacidad de nadar, no hay manera de que se meta en un río crecido. Pero la vista de la manada flotando corriente abajo es demasiado, así que sale a seguir al río y a buscar una oportunidad para sacar a uno del agua. La escarola protectora del paquirinosaurio era capaz de mostrar color. Quizá reflejaba las emociones del paquirinosaurio como una cartelera. Cuando los cuerpos de los paquirinosaurios llegaban al recodo del río, la fuerza del río empujaba los cuerpos hacia las afueras de la curva. Ahí sus cuerpos se entrelazaban y empezaban a apilarse. Una vez que las aguas de la crecida bajaban, los cuerpos expuestos empezaban a descomponerse. A finales de la edad ártica, las inundaciones se hacían más frecuentes. El hedor de los cadáveres ahogados atraía a depredadores desde muchos kilómetros a la redonda. Algunos depredadores de esos tiempos olían la presa desde una distancia de hasta 3 kilómetros. Hay innumerables ejemplos de animales modernos que al intentar el cruce de un río causan una matanza completa. Le pasa a los caribú una y otra vez. Y cada vez que ocurre, lo causan los depredadores o ellos se presentan para aprovecharlo. La evidencia en Pipestone Creek comprueba que a estos animales los mataron en masa y luego los cubrió el lodo en la curva del río. Y allí estaban los albertosaurios para alimentarse de ellos. Los albertosaurios y los paquirinosaurios sucumbieron eventualmente ante la extinción. Los cambios climáticos del fin del período Cretáceo fueron el comienzo del final. La razón podría ser los cambios ambientales. Es un gran misterio del cual no tenemos respuesta. Sabemos que algo ocurrió al final del período Cretácico, cuando estos dinosaurios se extinguieron. Hasta el norte de Canadá los cambios ambientales impactaron en forma dramática. Creo que estos dinosaurios se extinguieron porque sencillamente no pudieron enfrentarse a los cambios ambientales globales que ocurrieron al final del período Cretácico. Las temperaturas seguían subiendo y los dinosaurios gastaban demasiada energía para mantener su tremendo volumen. Lo que realmente queremos saber sobre el paquirinosaurio es qué le pasaba a su nariz. ¿Tenía un cuerno gigante o era solo una protuberancia? Y si fuera una protuberancia, ¿cómo estaba estructurada? ¿Tenía arrugas, bultos o crestas? Simplemente necesitamos un solo espécimen bueno y sabremos cómo era en realidad la cara del paquirinosaurio. Los paquirinosaurios superaban en número a los depredadores en una relación de 4-1. Por eso no se encontraron tantos paquirinosaurios como albertosaurios. Se han encontrado menos de 40 albertosaurios, mientras que han aparecido cientos de paquirinosaurios.